Tú crees que el pobre es pobre porque quiere y el rico es rico porque se lo merece. O sea, tú crees que el éxito es solo cuestión de esfuerzo y actitud. Eso dicen muchos gurús motivacionales en las redes sociales. Aquí un ejemplo. Si tú te llevas 5 años viendo mi contenido y viviendo como yo, estás en donde te salga de los... Según ellos, si te despiertas a las 4 de la mañana a hacer pesas y networking y tablas de Excel, el dinero llega. Primero, lo primero que hice fue tirarme 100 burpees y irme a gimnasio y tirarme un leg day daily. Como si es que hay una dita mágica que anda por ahí regalando éxito económico a quien trabaje duro. El problema es que no estamos en una película de Disney. La cosa no es tan fácil. Cuando uno nace en una familia mejor que en otro, tiene muchas más aperturas de puertas que cuando venís desde abajo, de abajo. La meritocracia de la que hablan estos gurús está repleta de mitos. Y aquí los vamos a ver. Aunque esas narrativas hiperindividualistas pueden motivar a algunos, son demasiado reduccionistas. Ignoran todos los factores que nos afectan desde antes de nacer y a lo largo de nuestras vidas. Factores súper mega determinantes. El trabajo que conseguí también lo conseguí mediante mi papá. Factores que vamos a analizar aquí y que nos ayudarán a entender a nuestras sociedades y nuestras propias trayectorias. La próxima vez que algún soñador te diga en una fiesta que los pobres son pobres porque quieren, vas a tener que responderle. También vamos a ver que la meritocracia sí tiene sus méritos, sin duda. Vamos a ver que no hay que caer en la desesperanza. Vamos a ver cómo le puedes sacar provecho a tu situación, aunque no sea la más ventajosa. Pero primero, les echo un cuento. Según la Real Academia Española, la meritocracia es un sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. Es decir, los puestos de élite, de influencia, ya sea en el trabajo o en la política, deberían ocuparlos quienes más méritos o más logros tengan. En teoría, en una meritocracia, no deberías ocupar ningún puesto político o laboral porque eres hijo de este, primo de aquel, compadre del otro. Tu posición socioeconómica debe ser resultado de tu inteligencia, de tu esfuerzo, de tu talento, de tu trabajo, etc. El problema es que este concepto, muy individualista, no toma en cuenta todos los factores que los individuos no controlan. La genética, el lugar de nacimiento, el origen socioeconómico, el acceso a una buena educación y muchos otros que impactan profundamente la vida de los individuos y las oportunidades que tenemos al intentar subir la escalera social. Además, no toman en cuenta las famosas palancas, los contactos. Ya teniendo como un contacto dentro de la empresa, sí es más fácil que ingreses sobre todo al trabajo que adquieres. Quizás por todos estos puntos ciegos, cada vez menos gente cree en la llamada meritocracia. Una encuesta de la consultora Ipsos, realizada en 29 países, parece indicar que el concepto está pasando de moda. Es algo sin duda generacional y la mayor brecha la encontramos en 3 países, 2 de ellos latinoamericanos. En Canadá, 1 de cada 2 baby boomers piensa que las posibilidades de éxito de las personas dependen sobre todo de su propio mérito y de sus esfuerzos. En la generación Z son solo 1 de cada 3. En Colombia son 2 de cada 3 baby boomers frente a 2 de cada 5 de la generación Z. Algo muy similar a lo que sucede en México. Queremos una sociedad que premie el esfuerzo, pero pues cuando vemos nuestras experiencias en el mercado laboral o los datos que nos dicen las experiencias que tienen los jóvenes en el mercado laboral de acuerdo a su origen socioeconómico, pues esa creencia meritocrática pues, se ve que es más bien una fábula y no es una descripción acertada de la realidad, y por lo mismo se genera una desconfianza cuando alguien te intenta decir que la realidad funciona como tú estás viendo que no está funcionando. En mi caso, por ejemplo, los primeros trabajos que he conseguido, todo por contacto. Factores como los contactos, el nivel socioeconómico de la familia, el lugar de origen y demás son especialmente influyentes en sociedades muy desiguales como las de América Latina. Justamente, América Latina es la región más desigual del mundo. ¿Qué está detrás de esas desigualdades del ingreso y riqueza? Un alto grado de desigualdad de oportunidades. ¿Qué es la desigualdad de oportunidades? Es justo que factores fuera del control de las personas incidan sobre sus resultados de vida. Son lo que también se conoce como desigualdades heredadas. Heredamos un piso desigual que se transforma en un logro desigual en términos de ingreso o riqueza. Mientras menos igualdad de oportunidades hay, más fantasioso es el concepto de la meritocracia. Miren esta gráfica que ya hemos mostrado en otros episodios y que vale la pena recordar. Aquí ven el número de generaciones que una persona necesitaría para salir de la pobreza en diferentes países de la OCDE. En Dinamarca son 2 y en el resto de Escandinavia 3. Pero en Colombia son 11.
necesitas 11 papás y mamás trabajando en la pobreza para salir del ciclo. En Brasil son 9 generaciones. Curiosamente, en Chile y Argentina son 6, lo mismo que en Alemania. ¿Será que los colombianos tienen 5 veces más ganas de ser pobres que los daneses? Yo no creo. Yo creo que un danés pobre tiene una movilidad social relativamente dinámica porque independientemente de que sea pobre, tiene acceso a buenas universidades, seguro médico, becas estatales y demás. Hay igualdad de oportunidades. En cambio, un colombiano o colombiana pobre, digamos que del Pacífico rural, la tiene mucho más difícil. Vive en una de las zonas más aisladas y subdesarrolladas del país, con limitada infraestructura, lo que dificulta el acceso a mercados, educación y servicios básicos. Además, la población de esta zona, mayoritariamente afrodescendiente, ha sido históricamente marginada y enfrenta altísimos niveles de pobreza y violencia. La falta de oportunidades laborales formales, junto con la presencia de grupos armados ilegales y el impacto del narcotráfico, crea un entorno donde las opciones para el desarrollo económico son extremadamente limitadas. Estas barreras estructurales perpetúan un ciclo de pobreza que es muy difícil de romper, no importa cuántos videos de Instagram veas. De allí que este colombiano o colombiana tardaría 11 generaciones en salir de su situación de pobreza, si es que lo logra. Si alguien cree que esa persona es pobre porque quiere, pues mira, que empiece a creer también en Santa Claus y en el ratoncito Pérez. Sí, también la oportunidad del nivel socioeconómico es vital, o sea, te abre muchísimas más puertas que pues, empezar desde cero. Entonces, una meritocracia sin igualdad de oportunidades es como que yo organizo una carrera de 100 metros aquí con mis colegas y que uno corra de rodillas, otro con una sola pierna, otro con los ojos vendados y yo empiezo en el 1,80 m y corriendo a toda velocidad. Es malísima esa carrera. Ya sabemos quién gana. Tengo compañeros que ellos sí como que lograron impulsarse por medio de los jefes o funcionarios de los mismos centros médicos y pues ellos ya están trabajando. En cambio, algunos compañeros que no tuvimos la misma oportunidad, pues aún estamos en búsqueda del trabajo. Estos son los puntos ciegos de la meritocracia. No toma en cuenta la enorme desigualdad de oportunidades que hay en algunas sociedades. Son desigualdades que hacen que para muchos sea muy difícil acumular méritos y hacen difícil que, habiéndolos acumulado, puedas canjearlos por un mayor estatus socioeconómico. Pero también hay quienes dicen que aún en la meritocracia perfecta, con igualdad de oportunidades, hay grandes riesgos. De hecho, la primera vez que alguien usó la palabra meritocracia lo hizo negativamente. Fue en 1958 cuando el sociólogo inglés Michael Young afirmó en su libro El triunfo de la meritocracia que, llevado al extremo, este sistema podría convertirse en una especie de régimen totalitario, con una élite que se siente superior y que por lo tanto desmantela la democracia. El filósofo Michael Sandel tiene una opinión similar. Even a perfectly realized meritocracy would be corrosive of the common good. It would be corrosive of the common good because of the attitudes towards success that it cultivates. It encourages hubris among the winners and demoralization, even humiliation, among those who don't win out. Pero estos son pensadores polémicos. Hay muchos otros argumentos menos controversiales. Base de su teoría, una premisa igualitarista que a mí me resulta poco persuasiva, ¿no? Poco persuasiva primero porque las personas son diferentes en todas sus escalas de valores, de situaciones, de circunstancias. Y me parece que las diferencias no implican cada uno pueda participar, cada persona pueda participar en la vida cívica de la forma que sus circunstancias se lo hacen más favorable, ¿no? Entonces, esa pretensión de igualdad tiene ese riesgo quizás un poco de irrealidad, ¿no? Entonces, si una sociedad no tiene elementos meritocráticos, ¿qué sistema podría reemplazarlo? La meritocracia tiene puntos ciegos, como ya vimos, pero por lo menos sí premia hasta cierto punto el esfuerzo y la inteligencia. Es un modelo muy individualista, pero a mi parecer, históricamente las opciones colectivistas no han dado muchos frutos. Sí, yo creo que hay partes que el sistema es injusto, pero a veces creo que si uno se esfuerza y tiene perseverancia, uno puede llegar a conseguir algo bueno, digamos, en su vida. Es constancia, me parece. Y en países desarrollados como los escandinavos, la meritocracia tiene un mejor fundamento, mucho mejor.
porque hay más igualdad de oportunidades. Pero en América Latina, esa igualdad de oportunidades es más bien escasa. Y hay una tendencia regional. La cosa está especialmente difícil para los jóvenes. Muy difícil, sí. El contexto acá en Argentina está tremendamente difícil para conseguir un trabajo digno, que te paguen bien, que estés registrado y que el sueldo te alcance para vivir dignamente, básicamente, ¿no? Comer, tener una vivienda, poder irte de vacaciones, cosas que es muy difícil, en especial para la gente más joven. Pues considero que sobre todo en este tiempo batallamos mucho, sobre todo los jóvenes, como para encontrar trabajos acordes a nuestra carrera, sobre todo por la falta de experiencia. El desempleo juvenil es un problema en América Latina y el Caribe, pero no es el peor de todos. De hecho, estamos por debajo de la media mundial, que se aproxima al 14%. En los países árabes es casi el doble. Nos superan también la Unión Europea, el sur de Asia y Asia Central. En el otro lado de la balanza, nuestros vecinos del norte tienen solo un 8% de desempleo juvenil, o sea, casi la mitad de lo que tiene nuestra región. Pero el desempleo juvenil duplica el general en América Latina. Y eso a pesar de una recuperación tras la pandemia, cuando 1 de cada 5 jóvenes llegaron a estar desempleados. El verdadero problema latinoamericano es menos el desempleo y más la calidad de los trabajos. O sea, hay muchísima informalidad, algo que ya hemos visto en otros episodios. Creo que hay muchos trabajos en negro en que se aprovechan mucho de las situaciones de la gente. Yo soy inmigrante, soy de Venezuela, y eso es una de las cosas que por la gente se aprovecha tanto y para que lleva la explotación laboral. Según la OIT, 7 de cada 10 jóvenes en la región trabajan informalmente. Un trabajo informal implica que careces de derechos laborales y acceso a la seguridad social. Te deja en una situación laboral incierta, vulnerable, algo que, según la Organización Internacional del Trabajo, puede dejar cicatrices durante toda tu vida como trabajador. La falta y las dificultades de acceso al empleo, pero también la calidad del mismo, no solo genera descontento, genera también frustración, genera apatía, genera disconformidad, y esto incide de manera importante en las decisiones que nuestros jóvenes están tomando en diferentes ámbitos de la vida. A eso hay que añadirle, por supuesto, que hay grupos especialmente vulnerables. Las mujeres jóvenes, la población indígena, la población joven en el ámbito rural, la población joven migrante, las personas con discapacidad enfrentan desafíos adicionales a lo que el grueso de las personas jóvenes en América Latina enfrenta. Sí, el peso de nacer en una familia que te posibilita tener una buena educación, que te posibilita tener contactos en diferentes lugares. Como dijo el experto, si eres mujer, también la tienes más difícil. Hay una estadística que saca McKinsey en un informe reciente, y es que en la fuerza laboral del entry level somos 40% mujeres, pero a medida que vamos avanzando en la carrera se va disminuyendo, y en las posiciones de gerente senior ya llegamos a un 25%. De nuevo, aquí vemos los puntos ciegos de la meritocracia. Si eres afrodescendiente, tienes mayores probabilidades de ser pobre, así de fácil, por la historia colonial y esclavista de América Latina. Es decir, necesitas más méritos para surgir. Lo mismo si eres indígena, lo mismo si eres mujer. Es como que todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. En teoría, la educación debería ser el motor de la meritocracia y de la movilidad social. Debería permitirnos salir de la pobreza a partir del esfuerzo. El problema con esta teoría meritocrática es que en muchos países de la región, gran parte del manejo de la educación y otros sectores clave están en manos de las élites. Vamos a verlo. Que sean familiares de gente de corporativo, ya de ahí ya tienen justamente como ganado el puesto. Cuando uno nace en una familia mejor que en otro, tiene muchas más aperturas de puertas que cuando venís desde abajo, de abajo. Si naces en una familia rica, probablemente tu vida será más fácil. Creo que puedo decirlo sin polémica. Eso es cierto en América Latina, es cierto en Noruega, es cierto en la China, y si hubiera sociedades en el Polo Norte, sería cierto en el Polo Norte. Lo que no es igual en todo el mundo es el poder que tienen las élites. Cuando hablamos de élites, es un concepto un poco complicado de definir de forma concreta, porque pensamos, bueno, son el top 1% de la distribución de ingresos o de riqueza. El problema es que eso siempre va a existir, es decir, siempre va a haber un top 1%. Lo que importa en realidad es la distancia entre ese top 1%
y el resto, el 99% restante. Es decir, mientras menos distancia hay en términos de recursos económicos, de recursos políticos y de recursos en general, y a su vez esa menor distancia permite que no haya élites que persistan en el tiempo, sino que todo mundo pueda aspirar a formar parte de la élite eventualmente. Y eso permite que los intereses de todos sean considerados de mejor forma. Latinoamérica es la región más desigual del planeta. Las élites tienen mucho poder y hay muchas personas que no tienen nada o muy poco poder. Y uno de los factores que más reproduce estas dinámicas de poder son los sistemas educativos. Más de la mitad de los institutos y universidades de América Latina están en manos privadas. En ninguna otra región del mundo esto es así. En Europa y América del Norte, solo un 18% lo están. Esto significa que, con frecuencia, si quieres una buena educación escolar o acceder a una educación superior, necesitas dinero, plata, billete. En el caso de algunos estudios, estamos hablando de demasiado dinero, incluso para la clase media. Por ponerles un ejemplo extremo, estudiar toda una carrera de medicina en la Universidad de los Andes en Colombia cuesta más de $105.000. Parte de la gran desigualdad que hay en América Latina es que está falla del Estado en haber, desprovisto a los niños y niñas de una educación de mejor calidad. El Estado tiene que asegurar la educación pública. El nivel de educación es muy desigual en la región, varía muchísimo según el nivel socioeconómico. Pero además de la privatización, abundan las críticas de la educación pública. Bajo ciertos gobiernos son adoctrinadoras. Los temarios y los contenidos son elegidos a voluntad o tergiversados por el partido político en el poder. Ese fue el caso cuando Perón gobernó Argentina y después de la revolución en Cuba. O simplemente las escuelas son malas, de mala calidad. La infraestructura es precaria, no hay suficientes maestros, no hay suficientes escuelas y un largo etcétera que yo creo que ustedes conocen. Entonces, ¿quiénes son responsables del acceso limitado a una educación de calidad? ¿Los gobiernos? ¿Las élites? Creo que hablar de responsabilidades es un poco complejo porque, como sabemos, los fenómenos sociales son multicausales. Y vaya que son multicausales, aunque sea tentador apuntar el dedo y buscar culpables. En otros episodios que hemos hecho sobre la desigualdad, el racismo y la baja productividad, hemos intentado apuntar a las diferentes causas de los desafíos económicos y sociales latinoamericanos. Ahora pasemos al tema que más mencionaron los entrevistados en las calles, un tema polémico y muy real, la importancia de las palancas. Palanca, conecte, cuña, pituto, rosca, argolla, movida, pala, cuello, vara, padrino. No importa cómo le digas, tú sabes de lo que estoy hablando. En el ámbito empresarial, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna empresa que tiene algún contacto con una familia que tiene otra empresa, entonces se pasan los contactos y llegan a un acuerdo donde, bueno, la situación mejora para ellos. La familia en la que naces no solo determina tu futuro por el dinero con el que puedes financiar tu educación, también están los contactos. El sociólogo francés Pierre Bourdieu diferenciaba entre capital económico, como el dinero, y el capital social, como los contactos. Una familia acomodada tiene más probabilidades de conocer gente en puestos de influencia, empleadores, etc. Es un fenómeno difícil de medir. No podemos saberlo justo porque no es algo que las personas presuman. No es como que si uno pregunta, ¿y usted cómo consiguió su empleo? Y, pues sí, me lo consiguió mi papá. Lo que sí sabemos es que son más frecuentes en ciertos tipos de industria. Si nos ponemos a recordar un poco la historia reciente, tenemos el caso de los Nepo Babies en industrias como los medios cinematográficos. Y justo es en ese tipo de industrias en donde a quien conoces depende o determina en mayor medida qué tipo de empleo tienes. Es difícil de medir, pero de que pasa, pasa. Y tú y yo lo sabemos. Es complicado, al menos aquí en la Ciudad de México, debido a que siguen existiendo este tipo de palancas para acceder a un trabajo deseado. Yo, por ejemplo, el trabajo que conseguí también lo conseguí mediante mi papá. Y entonces, por eso a mí mucho no me costó. Hay gente que se la pasa 10, 15 años trabajando del mismo, siendo asistente mecánico y nunca suben a ser gerente ni supervisor. Sin embargo, si llega un amigo del hijo del dueño, pasa a ser, a pesar de que no tenga ni la más mínima experiencia. Obviamente esto puede bajar la moral,
los ánimos. Escuchamos que las personas dicen, no, es que a mí no me van a dar ese trabajo porque yo no vengo referenciado yo no soy hijo del político tal, yo no soy hijo del presidente de la compañía, o no tengo tal apellido, y yo no les voy a decir que eso no existe. Aunque no todo está perdido, los expertos insisten en diferenciar los contactos por influencia y la red de contactos que tú mismo te has ocupado de construir a lo largo de tu trayectoria laboral. Hay maneras de nadar contra la marea. Busquemos referentes, busquemos personas que nos pueden inspirar y acerquémonos a ellos. Eso ya funciona a través de las redes sociales, a través de eventos. Puedo ir y buscar esas personas que son claves para mí, pedirle un cafecito, tener un elevator pitch, esos 5 segundos donde yo me presento y le digo qué le puedo agregar y ahí yo voy conectando. Entonces, sí, volviendo a la pregunta, sí existen las palancas, son bastante comunes, pero las podemos contrarrestar con un relacionamiento estratégico. Pero, ¿y si no naciste en una familia rica, no tienes contactos, si vives en un país muy desigual? Yo me pregunto, ¿el esfuerzo y el talento sirven de algo? La meritocracia tiene sus mitos, lo hemos visto. El éxito no depende solo del individuo y sus acciones, pero el talento y el esfuerzo siguen siendo esenciales porque nos permiten mejorar nuestras habilidades, desarrollar resiliencia y abrirnos oportunidades, incluso en un sistema imperfecto. Si las fallas de la meritocracia crean desesperanza y nos llevan a la inacción, solo podemos perder. El talento lo podés ir creando mientras estás trabajando. Todo ese talento lo podés ir forjando mientras empezás a trabajar. Te tienen que dar la oportunidad de poder entrar a trabajar sin tener los estudios hechos, ¿no? La habilidad, el talento, se forma con compromiso, con pasión y con disciplina. Es practico, practico, practico. Y aquí me pueden decir, María Paula, pero ¿cómo practico si no tengo trabajo? Entonces te digo, bueno, busca maneras de que te permitan practicar, tal vez ofreciendo voluntariado, ofreciendo consultorías gratuitas. Si eres recién egresado de una universidad, puedes buscar una práctica profesional y allí demostrar que puedes practicar todo lo que sabes y de ahí poder empezar también a salir al mundo, ¿no? Con esto que hemos venido diciendo junto a los expertos, la idea es desmitificar, no descorazonar. La idea es conocer los hechos. Y así como es un hecho que el pobre no es pobre porque quiere, con algunas escasas excepciones, supongo, también es un hecho que el esfuerzo y el talento mejoran tus probabilidades de lograr tus metas socioeconómicas. Muchas veces la actitud sí le gana completamente a los contactos. He visto personas que tienen como mucha actitud y como muchas ganas que, aunque la persona que tiene contactos puede entrar directamente, a veces esto le predomina y es como de que, ok, a ti te puedo dar la oportunidad después, pero esta persona me funciona más. Sí, trabajando y empeñándote en los objetivos individuales, creo que sí es posible también adquirir o quedarte en donde tú quieras. Hay que jugar las cartas que nos tocaron, no tenemos otras. Vamos a ver soluciones, a ver cómo podemos repartir mejores cartas a cada uno. Un gran paso sería que los empleadores no discriminaran en base al sexo, la raza y demás categorías. Se puede pedir currículums anonimizados, es decir, que no tengan información sobre sexo, nombre de la persona e incluso que no tengan la colonia en donde la persona vive, porque eso nos puede dar una señal de pues, si realmente tiene suficientes recursos y si la empresa tiene una preferencia por ciertos tipos de personas, de cuántos recursos tiene la persona, ¿no? O sea, el caso es eliminar toda esa información que pueda ser utilizada por la empresa para discriminar. Y eso ya se ha hecho en múltiples empresas de distintos ramos, en el caso mexicano, por ejemplo. Los gobiernos también pueden poner de su parte. Hay que tener en cuenta la importancia de seguir impulsando las inversiones para mejorar no solamente la cobertura de la educación, sino que su calidad. Garantizar aprendizajes de calidad a lo largo de la vida y garantizar la posibilidad de que nuestros jóvenes no solamente se formen en una etapa de su vida, sino que sea un aprendizaje en todo el ciclo productivo. Y también puedes hacer cosas tú a nivel individual. Yo lo primero que les diría es una frase que suena un poco de cajón, pero que se las digo con el corazón y es mantener la fe. En esos procesos, como hay tantos rechazos, uno lo que tiende es a dejar, ¿no? A abandonar, que ya esto no es para mí, no se me dio. No, mantén la fe porque en ese momento en el que estás por abandonar, puede ser que el seguir persistiendo sea el momento importante para que se te utiliza medios que de verdad te sumen. Redes sociales como LinkedIn, la recomiendo
impresionante porque a mí personalmente me ha traído 2 ofertas laborales muy buenas en mi vida profesional. Busquen el relacionamiento, el networking, hagan boom de que están buscando empleo, no les dé vergüenza. Pásenle su hoja de vida a sus contactos, pídanle que lo referencien con otras personas. Uno de los problemas con la meritocracia es que no es tan meritocrática como la pintan. Los pobres no suelen ser pobres porque quieren o porque no trabajen. Todo lo contrario, con frecuencia trabajan y trabajan, pero hay factores estructurales que impiden la movilidad social. Como ya mencioné, una oración más correcta, sobre todo en América Latina, sería algo así como: el pobre es pobre por una concatenación de eventos históricos que ha llevado a la precariedad material e infraestructural crónica de grandes segmentos poblacionales. Pero no creo que ese video se haga viral en TikTok. Sea como sea, hay que jugar las cartas que tenemos, no tenemos otras. Y se pueden conseguir maneras de aprender a jugarlas y de jugarlas estratégicamente. Pero sabiendo que el juego no es tan meritocrático como algunos piensan. Con eso los dejo. Recuerden suscribirse al canal. Hasta la semana que viene. Adiós.